El miedo puede ser, en definitiva, un gran aliado, un amigo, entre comillas, si se sabe administrar, ¿no? Si se sabe gestionar. Vamos a ir por el punto de que este es un gran mito de las inversiones. Con eso te vas a quitar el miedo y esa ansiedad. El trading es una profesión que todos debemos aprender, bueno, todas las personas que quieran generar un ingreso adicional, deberíamos de aprender con el análisis técnico y el análisis fundamental que hemos explicado ya. Hola Latinoamérica, bienvenidos a Maestros del Dinero. Conoce los aspectos básicos de la educación financiera y del trading. Tenemos con nosotros al autor, inversionista y speaker en finanzas, Walter Eizaguirre. Bienvenido, Walter, a Maestros del Dinero. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás, Eduardo? Nuevamente por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidos ustedes también y vamos con Maestros del Dinero. Soy Eduardo Recoba, economista, e iniciamos esta nueva versión de su podcast Maestros del Dinero. Walter, voy a citar algo que probablemente lo conoces. No sé si seas fan de Star Wars, pero vamos con ello. El miedo lleva a la ira lleva al odio y el odio lleva al sufrimiento. ¿Quién dijo eso? El maestro Yoda. Tremenda frase, ¿no? Es un clásico. Sí, claro, tremenda frase, ¿no? ¿no? Es un clásico. ¿Y por qué hablamos de miedo? Porque vamos a hablar de justamente cómo se marida el miedo con las inversiones. ¿Debemos temerles a las inversiones? A ver, Walter, el miedo puede ser, en definitiva, un gran aliado, un amigo, entre comillas, si se sabe administrar, ¿no? Si se sabe gestionar. No obstante, existe un miedo tóxico, ¿no? Virulento, diría yo, ¿no? Que en ocasiones ese miedo viene disfrazado o viene bajo la lectura de ciertas dimensiones angustiantes, de cierta ansiedad. Uh-huh. De hecho, Walter, la ansiedad es algo que me lo explicó un amigo que es médico, aunque esto es debatible, evidentemente, es uno de los pocos sentimientos no tan naturales del ser humano, ¿no? Y que hemos desarrollado justamente para poder sobrevivir. De hecho, el miedo nos permite sobrevivir, ¿no? Nos permite mirar de derecha a izquierda a ver si viene un auto o no cuando estamos en un crucero. Correcto. Ahora, todo lo anterior, evidentemente, se lee de manera casi cristalina al momento de invertir un excedente, Walter. Ahora viene justamente la primera reflexión. ¿Cuál es tu impresión a propósito del anterior? ¿El miedo te ayuda, es un aliado al momento de invertir o depende de cómo lo gestionas? Vamos a ir por el punto de que este es un gran mito de las inversiones. ¿Ok? Siempre que yo converso con las personas en diferentes webinars, me gusta preguntarles, ¿por qué no estás invirtiendo? Y me dicen, ¿no? Tengo miedo de perder. Ok. Me dicen, me falta capital. Otra cosa que me dicen siempre es riesgo. Otra cosa que me comentan también es tiempo. ¿Correcto? Vamos a ver estas 4 principales puntos. Ok. Todos estos yo los voy a combatir con algo. Educación financiera. ¿Por qué? Porque si yo tengo educación, yo voy a saber hacia dónde voy a ir a la hora de invertir. Correcto. Con lo cual, vas a escoger el instrumento que sea más adecuado para ti. Con lo cual, vas a ir minimizando el riesgo. El riesgo nunca desaparece. El riesgo se controla, se minimiza y lo vamos a tener ahí presente. Pero eso es porque sabes cómo funciona. Entonces, con educación financiera, puedes minimizar el riesgo y contenerlo. Con eso, te vas a quitar el miedo y esa ansiedad. Porque tú tienes la ansiedad por perder, tienes el miedo por perder. Ahora vas a saber que existe una posibilidad de pérdida, pero controlada. Correcto. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, además ya tienes el conocimiento. Empiezas a tener el conocimiento. Y eso te da cierto margen de maniobra. Totalmente, ¿no? Totalmente. Luego, el tema del capital, porque era la cantidad de dinero que podían empezar a invertir. En el trading existe lo que se llama apalancamiento, leverage en inglés, que significa que yo puedo utilizar este apalancamiento por la cantidad de dinero que yo tengo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tengo $50 nada más para invertir.
Y claro, por $50 no voy a ganar pues mucho, ¿no? Porque obviamente las inversiones va de la mano del capital que tú vas a tener la ganancia. Pero si yo te digo que puedes multiplicar ese capital por 100, entonces con tus $50, las operaciones que tú abras ya no van a ser por $50, van a ser por 5.000. Pero también puedo multiplicarlo por 1.000. Entonces ya no serían por 5.000, sino por 50.000. Porque el trading te permite hacer ese apalancamiento. Ojo, el nivel de riesgo sube también, obviamente, ¿no? Pero ahí ya tú empiezas a estudiar y dices, ok, con mis $50, con mis $100, es posible que yo empiece a invertir y a hacer trading también. Con una adecuada gestión de riesgo, que lo hemos conversado en algún momento. Así es. ¿no? Pero nuevamente, tengo que saber que eso existe, si no, no lo uso. Tercer punto. Cuando hablábamos nosotros del tema de la educación, el tema de la educación y el tiempo, sobre todo, que dices, no tengo tiempo. Oye, claro, en nuestra cabeza, en Latinoamérica, estamos nosotros acostumbrados a que el trabajo se dé de 8 de la mañana a 5 de la tarde o de 9 a 6. Sí. Un poquito más, poquito menos por ahí. Ya está bien, eso es Latinoamérica. Pero cuando hablamos de inversiones y hablamos de trading, hablamos del mundo. Entonces, si estamos, por ejemplo, en Perú, en el mismo horario de Colombia, de Bogotá, pues cuando nosotros estemos en la noche, ya terminando nuestra jornada laboral, recién está empezando el mercado asiático. Ya está abierto. O sea, ya puedo hacer trading, ya puedo invertir. Sí. En la madrugada, el mercado europeo. De Europa. Puedo hacer trading, puedo invertir. A las 5 de la mañana empieza el premercado norteamericano. Pues hay gente que se levanta temprano. Sí. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la variable tiempo también desaparece. Porque nuevamente nosotros estamos ahora con educación conociendo que podemos hacer trading en cualquier momento del día. Y las historias de horror. Las historias de horror son creadas por personas, vamos a decir, yo le llamo una caja boba, ¿no? Esa caja boba que siempre alguien va repitiendo todo. Y fuera de cámaras hablábamos pues de esas historias. Mi primo perdió todo con... Totalmente. ¿No? ¿Y por qué cuando alguien me dice, oye, pero yo he perdido un montón? Tiene referencia, yo siempre los asocio un poco a esta lluvia de información brutal que existe. Claro. Porque es una ventaja que exista tanta información en Internet. ¿No? Que es otro punto importante, claro, ¿no? La información que puede llevarte a la desinformación. Totalmente, ¿no? Totalmente. Hay tanto vendehumo en general en los mercados. Gente que te dice, tú te puedes hacer millonario con esto, que yo antes era un repartidor de comida y hoy día estoy manejando un Lamborghini. Las rentabilidades fantásticas. O sea, esas rentabilidades no existen. Y tú dices, pero ¿cómo esas personas lo hacen? Porque hay un negocio de marketing detrás. Eso es otra cosa. Correcto. Eso es otra cosa. Entonces, si yo te digo a ti, oye, mi negocio es hacer que las personas entren a este sistema porque ellas van a ganar dinero acá, bacán, no te estoy mintiendo. Y ese es mi negocio. Pero no te puedo decir, pues, compadre, que con el trading tú te vas a comprar un Lamborghini dentro de un mes, dentro de 2 meses, porque eso es imposible. Entonces, aquí, esa desinformación lleva a ¿qué? A que las personas que, vamos a decir, despertadas por su codicia, sí, entren sin aprender, pierdan su plata, poco, mucho lo que tengan, y después le cuenten a su primo Eduardo y le digan, oye, yo perdí todo porque en el tema del trading me estafaron. Claro. No te estafaron en el tema del trading, te estafaste tú por pensar que había una especie de corte de camino para poder aprender. El trading es una profesión que todos debemos aprender, bueno, todas las personas que quieran generar un ingreso adicional, deberíamos de aprender con el análisis técnico y el análisis fundamental que hemos explicado ya varias veces. Entonces, esas historias de horror o de terror, como le queramos decir, se originan más que nada por nuestra propia desinformación. Y volvemos al primer punto, educación financiera, que es el paliativo, ¿no? Sí, que total. Es el antídoto para justamente bloquear y diluir todas esas historias de horror, toda esa desinformación, esa fake news y toda esa parafernalia que hay detrás de ese sistema, antisistema contra el trading. Y algo interesante, Eduardo, porque normalmente nosotros asociamos el trading, y por ahí tú lo dijiste en algún momento, creo conversando, no sé, off the records, el tema de la física cuántica, ¿no? La gente piensa que uno tiene que ser pues súper matemático. Sí, qué bueno que lo hayas acordado. Que tu segundo apellido tiene que ser Baldor, ¿no? Para que puedas, para que puedas saber trading. No, mira, hay algo que tenemos que entender muy bien. Si nosotros estamos hablando de querer hacer trading, sí, hay que estudiar, hay que aprender. Esto puede ir desde cero, se puede hacer de una manera sencilla, pero la educación financiera que recomiendo aprender antes de estudiar trading, y la educación financiera es saber exactamente lo que existe en el mercado, no requiere de un prerequisito. Entonces vamos a ir en paralelo por la educación regular. Cuando tú estás en primaria, para que pases a secundaria, primero tienes que hacer primaria, si no, no puedes.
Esa es la educación básica. Luego de la educación básica, si yo quiero ir a la universidad o a un instituto, tengo que haber terminado la educación básica, si no, no puedo ir. Si yo quiero hacer una maestría y no he hecho universidad, no puedo hacerlo. El pregrado. Claro. Exacto, el pregrado. No. Entonces, todo es un requisito. No. En la educación financiera no hay prerequisitos. Tú puedes aprender todo desde que tienes, si quieres, 6 años. Esa es la mejor edad para que le empieces a enseñar a tus hijos el valor del dinero, cómo funciona el ahorro, cómo funciona el presupuesto, cómo funciona el crédito y cómo van a funcionar las inversiones. Claro. Entonces, esa educación financiera, vamos a llamarle sistema, es un sistema paralelo que nos va a ayudar a nosotros a mejorar nuestras competencias con el dinero. El dinero que todos, en cualquier profesión que desarrollen, van a tener que manejar. Sí. No importa si eres economista, financiero, audiovisual, cocinero, historiador, lo no que importa, fuere. claro. Vas a tener que manejar dinero. Sí. Y créeme que muchas veces personas que son ajenas a nuestras profesiones, el señor es economista, yo soy financiero, administrador financiero, manejan mejor la plata a veces que nosotros. Sí, claro. Porque Claro. nosotros vemos los recursos de una manera diferente, pero pues hay personas, médicos, psicólogos, las mamás en la casa son las especialistas del dinero. Mi hermano es médico y no sabes cómo maneja, o sea, es un capo en finanzas. Imagínate. Es un capo en finanzas. Por favor, la próxima quiero ver a tu hermano acá, ¿no? a Sí, ti. sí, no, ya, toma. Yo No me vamos de retiro. una vez acá, ya. Perdón. Pepe, ven, quédate acá. Ellos, No. ¿por qué? Porque nosotros lo asumimos El 2 como por 1 algo... yo no lo entiendo en los supermercados. Nosotros lo asumimos como algo inherente a nuestra profesión. Sí. En cambio, ellos empiezan a desarrollar estas capacidades para poder mejorar su relación con el dinero. Y ahí es donde Sí. nos sacan la ventaja a nosotros, que creemos Así que es. lo tenemos ahí todo resuelto, ¿no? Sí. Y tú has dicho algo que también creo que es importante mencionarlo, sobre todo para la gente de América Latina, que tiene que ver con la educación financiera. Y has dicho algo muy importante, reitero, desde pequeñitos, desde Sí, chiquititos, es más fácil. colegios, sean públicos, sean privados, por favor, un curso de educación financiera. ¿Qué les cuesta? Hay cursos que están, no voy a criticar, no voy a entrar en ese tema, pero hay cursos que la verdad que no sirven. Pero hay un curso que se llama Educación Financiera que tiene que haber y no hay, no existen. Por lo menos en América Latina, la verdad que hace falta. Ya que hablamos de niños de 6, de primaria, errores de principiantes, Walter. A ver, Ujú. todos en algún momento, todos, nadie se salva, hemos pagado el llamado derecho a piso, ¿no? Desde el kindergarten, ¿no? Ya lo mencionaste, colegio, pasando por la universidad, terminando en el trabajo y so on, ¿no? Nadie se salva. Ujú. La idea evidentemente es que eso no se haga costumbre. Correcto. No, Una o vez sea, está bien. Sí. No, Una vez está bien. tropecé de nuevo con No, la misma claro. piedra. Esa es tu época. Bueno, no, que mejor. No, tampoco te hagas. Claro. Bueno, la idea es que no se haga costumbre, ¿no? Y en el mundo de las inversiones, del trading, esto no es la excepción. Walter, por favor, tus reflexiones alrededor de, por ejemplo, la frase aquella que dice no existe un tiempo perfecto para iniciar una inversión, o el que mucho abarca poco aprieta, o no existe gurú alguno a quien seguir ciegamente, o el trading, bueno, ya te adelantaste, no es dinero fácil. A ver si nos puedes guiar con esas 4 dimensiones, por favor. Correcto. El trading es la forma más difícil de hacer dinero fácil. Esa es la frase que utilizamos todos los traders. Ajá. Porque, vamos a decir, ¿por qué le llamamos dinero fácil? Porque están en los mercados financieros ahí. Pero ¿por qué le llamamos la forma difícil? Porque tienes que hacer un análisis, tienes que tener disciplina, tienes que tener psicología de las inversiones. Así es. Entonces, ok, sí lo puedo hacer. El dinero fácil, sí, pero es un proceso. Y es algo que nosotros tenemos. Y esto no nos debe asustar. Porque así como aprendiste la profesión, el oficio que estés desarrollando, también puedes aprender a hacer trading, sin ninguna duda. Yo soy de los convencidos que cualquier persona puede aprender. Cualquiera. Solamente es un tema de voluntad. Sí. Ahora, estas reflexiones, digamos, ¿no? Suelen ir asociadas más al nivel, vamos a decir, en psicología de las finanzas se conoce un poco como se está atacando el lado emocional. El lado emocional, cuando alguien te quiere vender una inversión, te vende un resultado inmediato. Claro. Estamos nosotros acostumbrados o nuestro cerebro prefiere un resultado inmediato a un resultado futuro. Quiero comer chocolate ahorita. Ahorita, no quiero esperar. No, vas a tener un cuerpo perfecto para el verano. No, yo quiero mi chocolate ahorita. No, sí. Entonces, eso sí. Después te estás quejando en verano que no te puedes quitar el polvo. Entonces, ese es otro punto. Claro. Ya, ok. Entonces, el punto es, entendamos, amigos,
para que no nos equivoquemos con esto, que las inversiones vamos a dividirlas en dos, de corto plazo o de largo plazo. Las de corto plazo, como el trading, sí te pueden generar ingresos diarios, sí te pueden generar ingresos semanales, sí te pueden generar ingresos mensuales. Para esto aprendo mi análisis técnico, pero yo no debo de copiarme de otra persona, debo desarrollar mi propia estrategia. Correcto. ¿Por qué, amigos? Porque todos tenemos diferente perfil de riesgo. Todos operamos diferentes instrumentos. Ok, ya vamos a imaginarnos un ejemplo. Eduardo opera oro y yo también opero oro. Ya, entonces, ¿por qué yo no puedo hacer igual que las operaciones de Eduardo, que siempre le va bien? Porque probablemente Eduardo tiene más capital que yo. Y él está dispuesto a soportar más volatilidades. Ya, yo también voy a poner el mismo capital de Eduardo. Mira cómo seguimos ese ejemplo. Así es. Ok, tenemos los dos el mismo capital. Bacán. Pero Eduardo tiene una tolerancia al riesgo mayor. Mi perfil es distinto. Porque su perfil es distinto. Así es. Entonces ahí empezamos a decir, sí, pues lo que... Ahí yo digo, ¿no? Ese Eduardo no sabía nada. Entonces he perdido por culpa de Eduardo. Porque así suele pasar. Claro. Por eso no hay que seguir a nadie, hay que informarse en general, optar por esos datos, vamos a decir, hacer como una esponja, absorber toda la información que podamos, pero aplicarlo y desarrollar nuestra propia estrategia. Recuerden, finanzas personales. Por eso hablamos siempre del plan de trading, ¿recuerdas? Entonces, hacer tu plan de trading. Y con eso, pues, tratar de entender cómo van a funcionar las inversiones para mí. Yo siempre recomiendo tus inversiones de corto plazo a través del trading para generar ingresos rápidos y tus inversiones de mediano y largo plazo para que ese dinero de lo que estás ganando termine multiplicándose hacia el futuro con ese famoso interés compuesto, ¿no? No tengo que estar siempre con el nivel, obviamente la atención que puedes generar cuando haces trading versus inversión de largo plazo es diferente, ¿no? Entonces no tengo que estar siempre presionado. Puedo yo ir manejando mis emociones, manejando mi portafolio, y creo que eso es lo que nosotros en la comunidad que yo tengo llamamos, pues, vamos a decir, el inversionista informado, ¿no? Claro. Que tiene su corto plazo y su largo plazo. Claro. El gurú, el vendehumo. Bueno, no necesariamente puede ser un vendehumo, un gurú. No, hay gurús muy buenos. Hay buenos, pero otros que sí son tóxicos. Pero hay que entender algo, ¿no? Probablemente uno puede seguir a un gurú británico, pero aplica para su realidad, pues, hermano, no para la nuestra. Eso hay que mirar. ¿Para dónde es que este señor está hablando? Porque la misma estrategia no funciona en todo el mundo. Y volvemos al mismo ejemplo de hace un rato. O sea, yo no puedo seguir ciegamente lo que este señor me diga porque él lo está lanzando para su propia forma de ver las inversiones, pero sí lo puedo tomar como información. Claro. Cuando alguien te ofrezca una rentabilidad mágica, vamos a irnos al otro, al gurú que capta dinero, corre de ese. Corre. El único que te debe captar dinero es el banco en ese sentido. O sea, lo demás es tu riesgo y cuenta. Eso es importante. Ahora, cuando te dije error de principiante, probablemente me estoy adelantando. Pero, no te respondí nada, seguro. No. Cuando hablé de error de principiante, dije algo, o te pedí que me hicieras una reflexión a propósito de el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Estamos hablando de concentrarse cuando uno asume una inversión. Yo creo que sí, ¿no? Un poquito, ¿no? Volvemos Yo creo que cuando uno distribuye un poco sus inversiones, y es algo que siempre hemos, siempre hemos debatido al respecto. Hemos debatido, ¿no? Porque tú como economista tienes esa formación de la diversificación. Claro, tenemos un bias, ¿no? Correcto. Sí, hay que diversificarse, pero creo que el trader más bien tiene que ver más con concentrarse, ¿no? Les volvemos a poner la línea, ¿no? Tenemos acá con el señor las inversiones de largo plazo y conmigo las de corto plazo. El señor te va a decir diversifica porque en el largo plazo puede pasar algo con alguno de los sectores económicos en los cuales tú estás invirtiendo. Claro. Vamos a imaginarnos 4 sectores. Sector minería, vamos a ver, sector bancario o finanzas, sector tecnología y sector consumo masivo. 4 sectores. Si yo tengo acciones en los 4 sectores cuando sucede una crisis, por ejemplo, como el COVID, los 3 sectores se cayeron los últimos, pero consumo masivo se mantuvo. Así es. E incluso creció. ¿Por qué? Porque la gente tiene que comer. Claro. Tiene que alimentarse, tiene que comprar cosas. Entonces ahí te balancea, ¿no es cierto? Correcto. Eso está muy bien. La diversificación para el largo plazo. Claro. Si yo quiero ganar dinero en el corto plazo, no me puedo diversificar, pues, porque no tengo tiempo, porque tengo minutos, tengo horas para tomar una decisión. Entonces yo tengo que concentrarme en un solo activo. Llámese un solo instrumento. Si quieres en oro, si quieres en Forex, si quieres en Bitcoin, si quieres también en algún índice o lo que fuere. Claro. El trading es concentración, la inversión de largo plazo, diversificación.
Claro. Entonces eso te permite también disciplinarte, conocer más el activo y eventualmente ya ir subiendo, ir explorando otras dimensiones del trading, sí, ¿no? por supuesto. Vale decir, otros activos. Ahora, al inicio dijimos que el miedo bien gestionado, bueno, ayuda. Correcto. ¿No? Bien gestionado. Y nos ayuda porque evidentemente nos permite analizar estímulos que podrían ser peligrosos y provoca respuestas como las alertas tempranas, las huidas o la paralización, ¿no? Que de alguna manera desde hace 200.000 años nos ha permitido llegar hasta donde estamos, ¿no? Entonces eso me lleva a una serie de pensamientos, Walter, ¿no? Y justamente para tomar el control de tus miedos. Y a ver si nos ayudas, Walter. Inicia con poco, ya, ¿no? Arranca tu inversión con poco, ¿no? Como primer paso, ¿no? Segundo, concéntrate, ya lo has adelantado. Correcto. Por eso dije que nos íbamos a adelantar, ojo. Genera una cuenta demo, ¿no? Creo que también es válido, ¿no? Y analiza tu trayectoria y terminas con una comunidad. Tú hablaste de comunidad, tú tienes una comunidad. Sí, claro, tenemos una comunidad muy grande nosotros. Sí. Entonces vamos por esos 5 puntos. A ver, desarrollemos esos 5 puntos rápidamente. Voy a darte mi opinión así como siempre la tenemos ácida en algún punto. Ya, vamos a empezar así. por la cuenta demo. Ya. La cuenta demo funciona para que uno pueda aprender cómo vas a utilizar los indicadores en el broker que estés trabajando. Uh-huh. Bacán. Pero en el 99% de las personas que usan cuenta demo para practicar su trading, ya, les va mal cuando usan una cuenta real. Ya. ¿Por qué? Está bien. ¿Por qué? Porque en tu cuenta demo no mides el riesgo, no es tu plata, pues hermano. Ya. Es una plata ficticia. Entonces, oye, voy a ver si sube el oro, pum, Ya. pones tu operación. Uh-huh. Oye, voy a ver si baja el oro, pones tu operación. Uh-huh. Pon $20 en una cuenta. Invierte si quieres de centavitos. Uh-huh. Si quieres, invierte $1. Arriesga 50 centavos, pero es dinero real. Y ahí vas a empezar a sentir las emociones reales Uh-huh. cuando ves que sube y baja. Uh-huh. Entonces ahí Sí. vas a poner tu stop loss, tu take profit y todo. Correcto. Cuenta demo sirve, sí, para mirar cómo funcionan todos los indicadores, pero una vez que ya manejas esos indicadores, que ya puedes hacer tu línea de tendencia, que ya sabes identificar tu estructura, ándate una cuenta real aunque sea con $20. Porque eso te va a ayudar a sentir pasas del simulador de carro, ¿no es cierto?, a manejar en el tráfico de tu ciudad. Así es. Es diferente. Ya. Correcto. Es totalmente diferente. Entonces vamos por ahí. Inicia con poco, son 2 por 1, ¿no es cierto? Uh-huh. Con tus $20 puedes Sí, iniciar sí. sin problema. Sí. Concéntrate en un activo, ya lo hablamos. Ya lo dijimos. Ya tenemos los 3 primeros puntos. Analiza semanalmente tu trayectoria. Yo tengo una frase que dice, si no sabes en qué te equivocaste, vas a volver a repetir el error. Uh-huh. Entonces, si yo tengo operaciones, le llamamos backtesting en el trading. Puedo hacer los días sábados, qué pasó Correcto. con tus operaciones de lunes a viernes, y vas a mirar por qué te equivocaste tomando una decisión de una estructura alcista cuando fue bajista. Uh-huh. Y después vas a decir, oye, no voy a volver a repetir esto. Este patrón de velas japonesas no era el indicado que yo tenía que utilizar. Y vas a ir aprendiendo. El 5.º punto no me acuerdo cuál era el No, era anterior. la comunidad, ¿no? La comunidad. No, era la el comunidad. trading es una profesión solitaria en algún punto. Se dice que es la profesión más solitaria que pueda haber. Porque es tu análisis, tú contra el mercado en este punto. Sin embargo, el tema de la comunidad es importante porque empiezas a aprender también de otras personas, de otros errores y de otros aciertos. Claro. Y por ahí te vas dando cuenta que hay estrategias que se pueden acomodar más contigo Y también. además generas debate en torno a activos, ¿no? Sí, claro. ¿No? Por ahí nunca sabías pues que el franco dólar podría ser interesante o el yen O que alguien dólar, tiene ¿no? una opinión del oro y que es alcista y el otro tiene una opinión que es totalmente contraria, ¿Y que es por qué? bajista, ¿no? ¿Y por qué? Así es. Claro. Eso ¿no? es Claro. en los 5 puntos. Buenísimo, Eduardo. buenísimo. Bueno, entonces ya tenemos una dimensión de lo que es el miedo en el trading y que nos puede evidentemente ayudar. Walter, muchísimas gracias fue el tiempo? nuevamente. Se nos fue el tiempo. Lili es implacable, ¿no? No, el tiempo es el tiempo es el tiempo. ¿Quién decía eso? Bueno, No recuerdo. Es tu época. No tengo tiempo Es para tu eso. época, es tu época. Bueno, gracias, Walter. Gracias, Tu Eduardo. despedida, por favor. Gracias. Encantado siempre de estar con ustedes. Y recuerden, amigos, el trading es una profesión. El trading es algo que requiere de tiempo. El trading es algo que te puede ayudar muchísimo a generar esos ingresos adicionales, pero que le tienes que dar la importancia correcta. No es un monopolio donde el dinero es ficticio. Claro. Es algo Bueno, fuera. donde vas a poner
el dinero que te cuesta trabajo conseguir, así que hay que ponerle ganas y disciplina. Y de nuevo, gracias Walter y gracias a ti Latinoamérica porque nos permites aportar con conocimientos en función a planificación financiera y también en función a tu experiencia. No te olvides de darle un me gusta a nuestro contenido, suscribirte al canal evidentemente y darle clic a la campanita. Hasta la próxima, maestras y maestros del dinero. Chao.